Capítulo 46. Una oportunidad. Después de la entrevista con Angélica, salí huyendo del lugar. Sentía que había dejado las cosas claras, había defendido mi nombre lo mejor que pude y había arruinado el plan que probablemente tenían David y su equipo. Si deseaban dejarme mal, no les dejaría el camino fácil. Subí rápidamente a mi habitación y me encerré a pensar. Tal vez estaba exagerando de una manera muy grande. Ignoré gran parte de las palabras que me dijo Ingfa y solo me quedé con lo que consideré sería malo, pero, a decir verdad, no había nada malo en todo eso. Al final, Ingfa tenía razón. Gran parte de la inauguración la estamos haciendo para generar más ganancias. A pesar de que mi nombre era reconocido, corríamos el riesgo de que el hotel no fuera tan concurrido. Incluso considerando que estaba en una buena localidad del mapa, donde llegaban muchos turistas, no deseaba llevarme una decepción. Necesitaba la fama de ambas boxeadoras para poder generar ganancias. Sin embargo, aún mantenía firme mi postura de no querer polémica, pero eso se hacía cada vez más complicado, sobre todo ahora. Al revisar mis redes sociales, la entrevista estaba en tendencia en muchas partes del mundo. Al parecer, los fans de Angélica de verdad deseaban verme con ella. Incluso leí varios comentarios donde mencionaban cómo teníamos una excelente química. Otras personas subían un video de cómo miraba a la boxeadora y otros subían un video de cómo ella me miraba a mí. Ni siquiera sabía qué pensar sobre eso. Aquello me dejaba algo incómoda. Angélica es una mujer hermosa, pero sin duda alguna jamás la vería con otros ojos que no sean de amistad. Pero eso no lo lograban entender los fanáticos. Con la mente un poco más relajada y fría, recordé todas las palabras que me dijo Ingfa. Ella solo estaba haciendo su trabajo. Me informó sobre lo que ambas boxeadoras harían, haciéndolo incluso sin mencionárselo a Angélica, quien estaba también en aquel juego. Becky se preocupaba por mi imagen. Ella misma le había pedido a Ingfa que lo hablara conmigo, y por eso ahora sabía aquella información. A decir verdad, aquello me llenó de felicidad. A pesar de todo, ella seguía preocupándose por mí. Sin duda alguna tenía que dejar de tomarme todo tan en serio. Algunas veces mi mente bloqueaba las cosas realmente importantes. Al llegar la medianoche, me preocupé porque aún no tenía noticias de Bombón. Teniendo en cuenta que Becky no tiene mi número, ni yo el de ella, no sabía cómo comunicarme. Aquello me preocupaba demasiado. ¿Y si lo raptó y no me lo quiere devolver? Mientras pensaba en aquellas posibles situaciones en las que ella pudiera estar haciendo con mi mascota, escuchaba la entrevista que hice con Angélica, notando la incomodidad de David y un poco la de ella, tal vez arruinando sus planes. Eso me llenaba de orgullo. Hubiera sido diferente si me lo hubieran informado desde un principio. Habría hecho mucha diferencia el tomar en cuenta mis palabras. Salgo de mis pensamientos cuando escucho el toque en mi puerta. Casi me tropiezo con el sofá mientras corro hasta la entrada, chocando contra esta al volver a tropezar, maldiciendo por lo bajo. Últimamente mi habitación estaba muy desordenada. Al abrir la puerta, es a Becky a quien veo, con una sonrisa en su rostro, lo que me indica que probablemente escuchó mi caída. Es la primera vez en el día que nos encontramos. Ella me observa detenidamente, estirando su mano para darme la correa de Bombón, quien está emocionado a mis pies. Lamento la hora, se disculpa. Llegué algo agotada y recién despierto, me informa. Tomo la correa de Bombón rozando sus dedos. Descuida. ¿Lo llevaste al veterinario? Pregunto con curiosidad, queriendo charlar por un rato. Ella solo asiente, entregándome un pequeño papel.
Está todo bien con él, pero la doctora le envió este medicamento. Tomo el papel y lo leo, asintiendo. No lo quise comprar sin tu consentimiento. No, es lo que digo. Este medicamento ya lo tiene. Lamento no habértelo dicho. Le sonrío, abriendo más la puerta para mi pequeño. ¿Entonces todo está bien con él? Becky asiente, sonriendo. ¿Te puedo preguntar algo? Ella me mira algo seria, moviendo su cabeza para que continúe. ¿Por qué cuidas mi imagen? Ella abre los ojos, al parecer sorprendida por mi pregunta. Te respeto, es su respuesta, colocando sus manos detrás de su espalda. No te agrada la polémica, al igual que a mí, así que pensé que lo necesitabas saber, como una advertencia para que no vayas a la guerra sin tu arma. Muevo mi cabeza, asintiendo. Esto es parte del espectáculo. Ahora lo entiendo, es lo que digo. Gracias. Ella mueve su cabeza, sonriéndome. Buenas noches. Becky solo hace un movimiento de cabeza, girándose hasta caminar al elevador. Por alguna razón, me quedo de pie mientras la observo. Admiraba mucho su madurez, veía reflejado en ella la enseñanza de Mark. Al final de todo, él crió de una buena manera a sus hijas y ella era el claro ejemplo. A pesar de todo lo que nos rodeaba con nuestro pasado, Becky tenía la suficiente madurez para saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. No puedo evitar sonreír ante eso. Es una excelente persona. Ella espera el elevador, escuchándose a su alrededor el sonido de este en cuanto llega al nivel. Me mantengo en silencio, observando cómo ella no parece moverse de su lugar. ¿Qué está esperando? Becky gira su rostro, encontrándose con mi mirada. Sin saber qué hacer, solo le sonrío. Ella hace lo mismo, elevando su mano, y luego entra al elevador, presionando el botón de su nivel. Aquello me dejó estática en mi lugar. Becky parecía querer decir algo, pero no lo hizo. Parecía luchar internamente consigo misma para saber qué debía decir, y algunas veces deseaba que no se cohibiera con sus palabras. Quería escuchar sus pensamientos, quería saber lo que deseaba decirme, quería conocer cada palabra que saliera de su boca, pero algo la detenía. Tal vez los recuerdos del pasado, tal vez el recuerdo de su padre, tal vez el recuerdo de su hermana en la cárcel, tal vez sus propios sentimientos. No voy a mentir. Decir que no recordaba todo lo que vivimos sería una cruel mentira que me dijera a mí misma. Desde el día 1 he pensado en ella, he pensado en la relación que tuvimos, incluso en lo maravilloso y fugaz que fue todo. Ella era muy joven y, aún así, me enseñó lo que era el amor, me enseñó lo que era amar y sentirse amado. Gran parte de mi día lo pasaba recordando lo que en algún momento fuimos, llenándome de anhelo por volver a sentirlo. Entré a mi habitación algo cabizbaja. Tal vez, si nada de lo ocurrido hubiera pasado, ahora mismo ambas estaríamos en un momento diferente. Tal vez juntas o tal vez no, pero sin duda alguna no estaríamos con este enorme muro entre nosotras. Nam decía que nuestro encuentro fue una obra del destino. La mayoría del tiempo mencionaba cómo el volver a encontrarnos no era solo una casualidad, e incluso me enviaba artículos por mensaje que hablaban sobre el destino. Una parte de mí quería creer, pero la otra no tanto. Sentía que no merecía una relación con Becky, sentía que ella jamás querría estar conmigo, no hasta que me perdonara, y eso estaba muy lejos para mí. Al despertar, recibí el día con alegría. Tal vez el perdón de Becky estaba muy lejos de hacerse realidad, pero podía continuar intentando. Quería al menos ser su amiga y pensar en que cruzábamos unas cuantas palabras por bombón y por el trabajo
ya era suficiente para mí. Olvidé incluso todo lo sucedido el día de ayer. Para mi mala suerte, Infa nuevamente fue quien buscó a Bombón, informándome que Becky debía entrenar en la mañana debido a que tenía otras cosas que hacer. A pesar de que no le había preguntado sobre ella, me agradaba saber cómo Infa me informaba de la otra dueña de Bombón, casi como si la misma Becky se lo pidiera, y lo agradecía. Decidí no desayunar, pues necesitaba hacer algo antes, y casi como si el destino estuviera de mi lado, me encontré con Nam justo en la entrada del gimnasio de mi hotel. ¿Ya te decidiste a venir? Ella me sonríe sujetando mi brazo mientras entramos. Sé que hay muchas cosas por hacer, pero 1 hora al día estaría bien. ¿David está cerca?, pregunto. Nam niega, aunque observa a su alrededor, verificando que no estuviera nadie de su equipo. Aquella era la primera vez que entraba a mi propio gimnasio. Era grande, con bastante espacio para las máquinas y las pesas. Incluso había varios sacos de boxeo y 2 peras. Un enorme espejo adornaba las paredes y un pequeño ring de boxeo estaba en la esquina del lugar. Ni siquiera recuerdo haber visto un ring en los planos, pero lo hicieron a la perfección. Sonrío con orgullo al observar aquello. Sin duda alguna, se lucieron al momento de hacer dicho lugar. Estaba increíble. En el ring se encontraban 2 personas. Una llevaba un casco de seguridad puesto y sostenía 2 paletas de boxeo, mientras que la otra era Angélica, golpeando las paletas con bastante fuerza. Así que eso era boxear. Sin decirle nada a Nam, me acerqué hasta el ring, sujetando las cuerdas para poder elevarme sobre este, colocándome en una de las esquinas. Angélica, al verme, me sonríe, deteniéndose por un momento hasta acercarse a donde estaba. No lo voy a negar, su cuerpo era de infarto. «Vaya», dice sonriente, quitándose un guante con los dientes. «La señorita Vida vino a visitarme». Coloca el guante debajo de su brazo, pasando su mano por su cabello trenzado. Sonrío al recordar el apodo que me había puesto. «¿Qué puedo hacer por mi persona favorita?», pregunta coqueta, sujetando una de las cuerdas. «¿Cuándo me pensabas decir sobre tu plan con Becky?». Angélica abre sus ojos en sorpresa, sonriendo. «¿Puedo tomarme un descanso, Keaton?». Ella se dirige al hombre que estaba en el ring, quien asiente. «Ven». Angélica baja del ring, caminando hasta una banca a la izquierda, donde se sienta quitándose el guante que le faltaba. Al mirar a Nam, ella hace una mueca, probablemente preguntándose qué estoy haciendo, pero solo le hago una señal para que se retire. ¿Me formulas de nuevo la pregunta? Ella bebe agua de una botella. Me siento a su lado, suspirando. «Sabes de lo que hablo», le digo seriamente. «Becky no tiene nada que ver, ella se negó a participar», dice Angélica mientras limpia su barbilla, bajando la mirada hacia la botella de agua. «Cuida tu imagen». Escucharla decir aquello hace que se me acelere el corazón. Cruzo mis brazos, tratando de verme tranquila. «El día que nos viste en el restaurante me estaba diciendo que no hiciéramos esto», continúa, y escucho con atención sin apartar la mirada de ella. Pero ya David había tomado la foto y, cuando se contactó con nosotras, nos dijo que sería interesante otro enredo entre nosotras 2 y una tercera persona. Elevo una ceja, cruzando mi mirada con la de ella. «Frin, solo serán fotos y primeras planas. Entre nosotras 3 se sabrá la verdad». «Angélica, te dije que no quería polémicas en mi vida», le respondo bajando mis manos para tocar mis rodillas. «No me agradan ese tipo de polémicas, menos cuando está mi nombre en ellas». «Lo sé, me lo dijiste», dice tranquilamente sujetando mi mano.
Pero esto es bueno para ti, para tu hotel. Se hablaría de esto. Estira sus manos señalando el lugar. Tendría fama tu hotel, no otra cosa. Es solo un juego. Angélica me sonríe. Tienes que confiar en nosotras, nada saldrá mal. Lo que me molesta es que no me lo hayas dicho. Angélica baja su cabeza, casi arrepentida. Me hubiera gustado que tomaran en cuenta mi opinión. Yo no soy solo una persona que busca fama, quiero que mi hotel tenga éxito. Sujeto su mano, haciendo que me mire. Tuve que saberlo por Infa, e incluso con eso no se tomó en cuenta mi opinión. Lo siento, se disculpa, pero tienes que estar segura de que ni Becky ni yo haremos algo para perjudicar tu imagen, te lo prometo. Sonríe, uniendo su dedo meñique con el mío. Le sonrío de vuelta. Bien, pero ya que no me lo dijiste, harás algo por mí. La sonrisa de Angélica desaparece, casi con miedo. Y lo harás hoy. No puedo seguir retrasándome con los preparativos de mi hotel. Frin, debes decirme qué es. Angélica parece asustada, pero solo le sonrío mientras me coloco de pie. En cuanto termines de entrenar, búscame. Salgo del lugar con prisa, evitando responderle. A juzgar por la hora, calculaba que ella tenía al menos otra hora más de entrenamiento, así que decidí esperar en mi oficina, revisando mi correo y firmando algunos documentos. Sabía muy bien que se negaría de inmediato al saber lo que iba a pedirle, pero ya que estaba fingiendo estar molesta con ella, tenía el leve presentimiento de que haría cualquier cosa por evitar seguir enojándome. Así que debía aprovechar su disposición por hacer las cosas bien conmigo. Aquello que le pediría estaba en contra de todo lo que me había pedido Becky, pero no podía prolongarlo más. Mi tiempo en Londres sería muy corto y debía al menos cerrar ese capítulo de mi vida. En cuanto vino por mí, nos fuimos en su auto. Cuando sentí que ya estábamos avanzando bastante, solté las palabras que tanto me estaban rondando en la cabeza. Angélica casi se desvía de la carretera al escuchar aquello, pero en cuanto la amenacé con no ser parte de su juego e incluso cortar cualquier tipo de amistad con ella, simplemente se mantuvo en silencio, sujetando con fuerza el volante. Antes de llegar a nuestro destino, nos detenemos para hacer una pequeña compra. Luego de unos minutos, ella estaciona el auto cerca de la entrada. ¿Es aquí?, preguntó con curiosidad. Ella no me mira, simplemente asiente. No te meterás en problemas con Becky, te lo aseguro. Ella se molestará mucho conmigo, Frin. Angélica me mira con miedo. ¿La insultaste anoche en tu entrevista y esto es lo que la molestará? Angélica asiente mordiendo su dedo pulgar. Las palabras son vacías para nosotras. Cuando estamos en las entrevistas sabemos que nada es en serio. Ella sujeta mis manos. Hagamos esto otro día, por favor. ¿Le temes a Becky?, pregunto curiosa. Ella solo me mira con el ceño fruncido. Es mi mejor amiga, no quiero arruinar eso. Sus palabras son sinceras. No pasará, me aseguraré de eso. Trato de calmarla, quitándome el cinturón de seguridad. Iré yo. No es necesario que me acompañes y, si quieres, puedes irte tranquila. La miro por varios segundos. Llamaré a mi chofer. Angélica niega, suspirando. Te esperaré, es su respuesta. Espera. Ella busca un pequeño papel escribiendo algo en él. Para que llegues más rápido. Me lo entrega. Al mirar lo que hizo, me doy cuenta de que es un pequeño mapa. Simplemente trazó una línea desde la entrada hasta donde debía llegar. Salgo del auto agradeciéndole, caminando con lentitud, sintiendo cómo mi corazón se acelera en cuanto atravieso la enorme entrada. Sujeto con fuerza el ramo de flores, tragando saliva y tratando de calmar mi ansiedad.
Esto nunca me ha gustado. A mi alrededor solo se escuchan mis pasos. La grama bajo mis pies está húmeda por la posible lluvia del día anterior, y cuando siento que estoy llegando a mi destino, un enorme nudo se forma en mi garganta. Quiero vomitar. Mark Armstrong. Amado Padre, continúa boxeando y creando. Estamos dispuestas a seguir tus pasos. Te recordamos como el buen hombre y padre que fuiste. Al mirar la lápida de mármol, mis ojos comienzan a llenarse de lágrimas. Coloco una mano sobre mi boca, tratando de no llorar, pero me es imposible. Coloco el ramo de rosas en el pequeño cuenco libre de la zona. Me arrodillo en la grama, pasando mis manos por la lápida, limpiando las pocas hojas de los árboles que reposan sobre esta. Así no esperaba que fuera esto. Hablo con mi voz entrecortada. Me imaginaba una situación diferente. Sonrío sin ganas, sentándome en la grama. Te imaginaba en una enorme casa, descansando de tanto trabajo, viendo a tus hijas triunfar. Juego con la grama bajo mis pies, mirando la lápida. No sé por dónde comenzar. Me permito llorar, dejándome envolver por la soledad del cementerio. Una vez te prometí que cuidaría de Becky. Prometí ser yo quien saliera herida si algo salía mal, pero te fallé. No solo herí a tu hija, también a Charlotte y a ti. Limpio mis lágrimas con mi mano. Me arrepiento todos los días por lo que hice, y probablemente me arrepentiré hasta el día que muera. Me acerco un poco más a la lápida, sintiendo mi pantalón húmedo por la grama. Lo siento tanto, Mark. Suelto un fuerte sollozo cubriendo mi rostro. No deseaba que esto pasara, no quería que nada de esto pasara. Quito las manos de mi rostro. No debí desconfiar de Becky. Siento cómo mi labio inferior tiembla. No debí desconfiar de ustedes, pero tenía tantas inseguridades. Me permito ser sincera. Después de todo, él me estaba escuchando. Todas mis relaciones eran de interés. Las personas se acercaban por mi dinero. Me río de mis palabras. Soy tan estúpida. Me quedo por un momento en silencio, pasando mi dedo por las letras doradas. Perdí lo mejor que me pudo pasar por no escucharla. El viento soplaba cada vez más fuerte, haciéndome sentir frío. Paso mis manos por mis brazos, tratando de darme calor. Escucho pasos a los lados, pero los ignoro, sabiendo que podrían ser los encargados del lugar. Tenía un padre en ti. Hablo tranquila, suspirando cuando mis lágrimas dejan de salir. Veía en ti a mi padre, el hombre que me enseñó tanto. Acaricio las letras con cuidado. Anhelaba tanto lo que ustedes tres tenían. Nunca tuve hermanos, y a mi padre me lo arrebataron cuando era una niña. Trago saliva, pasando una mano por mi cabello. Te amé demasiado, Mark, y no sabes cuánto lo siento. Por todo, susurro con la voz ronca. Arruiné la vida de tus hijas y la tuya. Deseo mucho que me perdones. Deseo que tus hijas consigan la paz y la felicidad. Deseo que, donde sea que estés, las veas y te sientas orgulloso de ellas. Son las mejores personas que podrían existir. Becky es tan madura y Charlotte está casada. Sonrío, imaginando a Mark frente a mí con una linda sonrisa. En algún momento pensé que yo me casaría con Becky. Imaginé que tú la entregarías y luego querrías entregarme a mí. Imaginé a Charlotte celosa porque su hermanita se estaba casando. Cierro los ojos por un momento. Arruiné todo el futuro que había soñado. Ya no me queda nada. Suspiro, limpiando mis manos en la grama. De verdad, perdóname por todo lo que hice. Fuiste el mejor padre que esas chicas pudieron tener y fuiste el mejor hombre que pude conocer. Te voy a recordar siempre como un excelente ser humano. Eres lo que el mundo necesita. Me quedo en silencio, como si estuviera esperando una respuesta de él,
y, a pesar de que ésta no llega en palabras, llega con un pequeño acto de la naturaleza. Una hermosa mariposa naranja se posa en las flores que había colocado para él, quedándose allí por un largo rato hasta que se va. Sonrío, llorando nuevamente. Gracias, Mark. Limpio las lágrimas de mi rostro, tratando de calmar mi llanto. Prometo que haré las cosas bien. Sonrío, sintiendo mi pecho contraído. Frin. Al escuchar su voz, casi me desmayo en ese momento. Me giro un poco, observando a Bombón alegre por verme. Me pongo de pie de inmediato, limpiando mi pantalón y alejándome de la lápida. Lo siento, limpio mi rostro. Lo siento, Becky. Rebeca, me corrijo. Sé que dijiste que no merecía saber dónde estaba, pero necesitaba esto. Hablo rápidamente, colocando mis manos detrás de mi espalda, sintiendo miedo por su reacción. Ya me voy, le digo, alejándome un poco. Viniste con Angélica. Me detengo en mi lugar, mirándola. Fue fácil reconocer su auto afuera. Suspiro, pasando una mano por mi cabello. No te enfades con ella. Yo se lo pedí y ella se negó muchas veces. Trato de defenderla. Lo sé. Becky habla tranquila, colocando el ramo de flores a un lado de las mías. Sé que ella se negó. Becky suspira mirando la lápida. No debes estar aquí. Son sus palabras. Lo que dijiste... Ella me mira, haciéndome sentir nerviosa. ¿Escuchaste todo?, preguntó nerviosa, sujetando el borde de mi chaqueta. Lo escuché. Estoy aquí desde hace un largo rato. Trago saliva, sintiendo mi rostro caliente por la vergüenza, así que bajo la mirada. Me quedo en silencio, sin saber qué decir. Acepto que lo intentes. Elevo mi rostro, mirándola sin entender. Intenta arreglar esto. Nos señala. Inténtalo por él. Señala la lápida. Siempre creyó en ti. En todo momento te defendió. Becky baja la mirada, observando la lápida. Y le prometí que no tendría odio en mi corazón. Becky se acerca un poco, haciendo que nuestras miradas se crucen. Acepto que lo intentes. Suelto un pequeño sollozo, cubriendo mi boca sin poder creerlo. Gracias. Me arrodillo, bajando mi cuerpo hasta pegar mi cabeza en el suelo. No hagas eso. Becky me levanta con sus manos. Solo tienes una oportunidad, Frin. Suelta mis manos cuando estoy completamente de pie. Haz que crea en las palabras de mi padre. Asiento, limpiando mi rostro. La miro una última vez, notando su pequeña sonrisa. Aquello fue suficiente para hacerme sentir escalofríos y, al mismo tiempo, calidez en mi cuerpo. Camino rápidamente por el lugar, sintiéndome algo mareada por todo el momento que tuvimos. Me detengo por un instante, apoyando mis manos en mis rodillas, sintiendo que podría vomitar o desmayarme, pero trato de tranquilizarme. Respiro lentamente, caminando hasta la salida. Al llegar hasta donde estaba el auto de Angélica, ella se encuentra fuera de este y, al verme, me sonríe. Ella lo sabía. La abrazo fuerte, sabiendo que muy probablemente planeó aquello o tal vez tuvo algo que ver. Te voy a matar, digo contra su hombro, sintiendo sus manos en mi espalda. Sabía que Becky vendría hoy. Escucho sus palabras, alejándome un poco de ella. Pero aún así estoy muerta de miedo. Siento que me va a patear el trasero por traerte aquí y no decirle. Sonrío, acariciando sus mejillas. ¿De qué lado estás?, pregunto con curiosidad. Ella solo se encoge de hombros. Estoy en el medio, susurra. Ambas merecen esto. Habla bajo, manteniendo la sonrisa en su rostro. Un pequeño empujón. Me guiña un ojo. Vamos, creo que te vas a desmayar. Estás pálida.
Ambas nos subimos al auto y lo pone en marcha. A pesar de la hora, Angélica me invita a comer aquellos panqueques del restaurante al que me llevó hace poco. Estando solo un poco más calmada, algunas veces susurraba que Becky la iba a matar, haciéndome reír. Creo que le tiene miedo. Aquella situación era algo divertida. Ambas eran dos personas completamente diferentes. Demostraban muchas cosas en cámara, pero lejos de esta mostraban su verdadero ser. Becky tenía una armadura para protegerse del mundo. Angélica tenía una fachada de chica egocéntrica, pero la realidad era que ambas se respetaban y se querían. No sabía si aquello también era algo planeado por Mark. Después de todo, le pedí perdón y todo parecía marchar más que bien después de mis palabras. Y, si era así, no solo le agradecía a Angélica por ayudarme en aquello, también se lo agradecía a él. Siempre luchó por hacer el bien.